Eh, Quería comenzar la presentación del proyecto hablando un poco de lo que ya habíamos escuchado anteriormente, tener claro las definiciones de lo que es variabilidad climática y cambio climático. Realmente nosotros pensando y resaltar un poquito de que voy a hacer la presentación desde el punto de vista climático. No voy a introducir conceptos relacionados con otras áreas, sino exclusivamente desde el punto de vista climático relacionado con las interacciones de la atmósfera y la superficie de la Tierra. Entonces, cuando hablamos de variabilidad climática, sí, de hecho, producto de un balance de radiación que existe en la atmósfera, existe un comportamiento no esperado, un comportamiento no periódico, un comportamiento oscilatorio de lo que es la atmósfera. Y por eso que nosotros estudiamos y vemos a la atmósfera como un sistema caótico, con un nivel de incertidumbre en la que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y dentro de eso se presentan pues los famosos eventos extremos. Los eventos extremos también son inesperados, no tienen una periodicidad, no tienen una intensidad definida, sino tienen un comportamiento anómalo producto de esa variabilidad. Y el cambio climático es una expresión media en función a la definición de clima. Clima ya no se define actualmente desde el punto de vista científico como el comportamiento medio de un lugar en un determinado tiempo, sino es la variación lenta de las variables que relacionan la atmósfera y la superficie lentamente. Es una variación lenta de las relaciones entre la superficie y la atmósfera. Eso es ahora la definición de clima, porque hemos visto que la atmósfera realmente es dinámica, es caótica, con un nivel de incertidumbre, por lo tanto no podíamos decir el clima tiene un valor numérico medio. Y también quería iniciar esto hablando un poco de la ciencia de cambio climático. Cuando hablamos de la ciencia de cambio climático, y es parte de lo que se ha introducido dentro del proyecto PRA, hablamos de dos aspectos principales que se denominan conocimiento y entendimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de los impactos en los diferentes sectores. Es aquella información que uno cuando va a la sociedad o uno cuando está en la ciudad dice, ok, está pasando esto, yo estoy sintiendo que está más caliente, estoy sintiendo que el año pasado no llovía y ahora llueve. Nunca llovió en junio. Esos son los impactos que nosotros percibimos. Es el conocimiento que debe ser analizado, que debe ser estudiado en función a la investigación científica aplicada. ¿Qué significa eso? Que para entender, para conocer los impactos que el clima genera en la sociedad o en la actividad humana, debemos establecer un método científico para conocer esos impactos. Y por otro lado, el entendimiento es aquel proceso en que nosotros tratamos de entender qué pasa, por qué entonces ahora en junio que no llovía llueve, cuáles son las causas, con qué se relaciona, cuál es la física de esa lluvia en este momento, qué significa ese evento extremo que antes duraba 2 días y ahora 5. Eso es el entender, es el proceso físico de entender aquel impacto. Y eso obviamente nosotros le llamamos como investigación científica básica, aquella ciencia dura que muchas veces se nos hace abstracta. Entonces, bajo estos dos conceptos es que se implementa el proyecto PRA. El proyecto PRA usa como base la ciencia de cambio climático y también usa como base el conocimiento de la existencia de la variabilidad climática y obviamente el comportamiento a largo plazo de las variables que caracterizan al clima. ¿Para qué aplicamos eso? Para algunos fines: preservación, conservación y obviamente adaptación y mitigación. En la región andina, ya mucho de eso ha mostrado Alan, estamos más concentrados en la parte de adaptación si pensamos en cambio climático, y creo que de eso vamos a tener una discusión posteriormente. Y obviamente tenemos que pensar en conservar y en preservar, pensando en diferentes, eventos que causen aquellos famosos desastres. Recuerdo que estamos hablando de la parte climática, ¿no? Entonces, contarles bajo ese enfoque cómo está ahora el proyecto PRA. El proyecto PRA, el nombre por extenso, es el proyecto de adaptación al impacto de retroceso acelerado de glaciares en los Andes tropicales. Ustedes saben que el 99% de los glaciares tropicales están en la región andina, de los cuales el 70% está en Perú, un 4% en Ecuador, el otro 4% se encuentra
en Colombia y el resto, en Bolivia y el resto en Colombia y Venezuela. ¿Qué es lo que compone el proyecto PRA? El proyecto PRA tiene 3 componentes. Como es un proyecto regional, tiene componentes en los que se ha desarrollado y tiene una visión para resultados regionales. Los componentes del proyecto PRA son adaptación, clima y glaciología. Es un proyecto que va a visorar el impacto del retroceso glaciar. Entonces, para ese retroceso glaciar se deben establecer algunas medidas. En ese contexto, el proyecto PRA le llama a esas medidas adaptación. El retroceso glaciar se debe a un comportamiento climático, que es lo que ha pasado a través del tiempo hasta ahora y qué es lo que va a pasar después en ese retroceso cuantificado. Esa es la parte climática y obviamente la componente de glaciología, la que se encarga de monitorar y estudiar y cuantificar bajo algunas metodologías como sensoramiento remoto ese retroceso glaciar en la comunidad andina o en los países de la comunidad andina. En ese proceso, el proyecto PRA ha tenido resultados locales como la generación de los escenarios de cambio climático a escala local. Lo ha mencionado muy bien Alan. Los impactos del cambio climático son a escala local. El cambio climático es un proceso, no es un fenómeno a escala global, pero los impactos se dan a escala local y creo que la mayoría de los países ha demostrado que los impactos realmente son a escala local bajo un análisis de tendencias. ¿Qué es lo que tiene también a escala local que se ha obtenido en el proyecto PRA? Los impactos del cambio climático en la agricultura. Se ha focalizado debido a la actividad primaria en los países el estudio en la parte agrícola. Tenemos el monitoreo glaciar a escala local, donde se han implementado estaciones de monitoreo en algunos glaciares de los 4 países de la comunidad. Tenemos definido algunos impactos del retroceso glaciar como las actividades directas relacionadas con el agua proveniente de estos glaciares y se han establecido algunas medidas de adaptación a escala local. Y finalmente se han definido algunos aspectos de investigación en glaciología en la región. ¿Qué es lo que va a dar a conocer el proyecto PRA al final de su ejecución? Va a establecer algunos, parámetros similares o estándares para adaptación a cambio climático en los ecosistemas de alta montaña, considerando todas aquellas medidas de adaptación a escala local realizados en los países. El siguiente producto que tiene el proyecto PRA a escala regional es conocer aquellos impactos del cambio climático y retroceso glaciar en los países de la comunidad. A pesar de que hay un retroceso glaciar en los países de la CAM, el impacto no es el mismo. Nos localizamos, por ejemplo, en Ecuador, estamos en un proceso de cambio climático, pero si hablamos de recurso hídrico y relacionamos con retroceso glaciar, no existe ninguna relación. El Ecuador no depende en recurso hídrico del retroceso glaciar. Pero si nos vamos a Perú y nos vamos a Bolivia, existe una relación directa. La agricultura en Perú, en una de las regiones, depende directamente del agua proveniente de los glaciares. En Bolivia, el agua consumida en la ciudad urbana depende directamente del agua proveniente de los glaciares. Entonces, es lo que necesitamos, es lo que vamos a dar de resultado en este proyecto. Y finalmente, el proyecto PRA va a establecer, a nivel de la comunidad andina, un protocolo de intercambio de información de monitoreo glaciar. Para eso se han instalado 2 estaciones de monitoreo glaciar en los 4 países de la comunidad andina y creo que este es un proyecto que lidera la instalación de estas estaciones a alturas mayores de 4.800 metros sobre el nivel del mar y son los primeros propios de cada país. Ustedes saben que se hacen estudios de retroceso glaciar con instituciones internacionales, pero las estaciones que monitorean o que han liderado los estudios de glaciología en la comunidad andina no han sido información propia de los países. Este proyecto ha dado esas estaciones para que sean propias de cada país y se necesita establecer un protocolo de intercambio de información. Y finalmente el proyecto ha asumido un reto de establecer una guía metodológica para establecer líneas de base científica, porque como mencioné anteriormente, es importante tener la base científica para responder a algunas preguntas como ¿a qué nos adaptamos? Es una gran incógnita aún. O entonces decir, ¿qué riesgo vamos a gestionar?
Necesitamos una base científica y por lo tanto este proyecto va a dar a conocer a nivel regional una guía metodológica para establecer las líneas de base de adaptación, líneas de base científicas para adaptación. Ese es el proyecto PRA. Y el proyecto PRA, pues, tiene una grande componente que es un sistema de difusión. La política del proyecto y a través de la comunidad andina es que toda la información va a ser de conocimiento de toda la comunidad. Entonces, en el contexto de establecer estudios de cambio climático, esta es una metodología que no la voy a describir, es una metodología muy conocida por los que estudiamos cambio climático de Polsky del 2003, donde dice, escoge tu área, y hay un aspecto que dice, define la vulnerabilidad, y ese aún es un reto. ¿Qué vulnerabilidad defines? El 2009 se elaboró una metodología de cambio climático que se inicia con el análisis de las percepciones y la data científica. Las percepciones son importantes en el proceso de cambio climático porque te da el reto, le da el reto a la ciencia de decir, ok, esta es mi percepción, ¿es válida? ¿La puedes replicar? Puedes decir que sí, desde que le des el sustento científico a esa percepción. Y desde el punto de vista climático, muchas de las percepciones recogidas de las regiones altoandinas tienen sí un sustento científico, sino que no hemos parado para darle esa explicación científica a las percepciones. En este proceso metodológico, lo más importante es conocer el estado presente, basado en la teoría proveniente de la ciencia, basado en los requerimientos provenientes de las poblaciones, proveniente de las autoridades, basado en las herramientas disponibles que incluye tecnología. Y cuando se habla de cambio climático hay que incluir la parte de modelamiento numérico y obviamente de los retos y desafíos que se pueden interpretar como las medidas posibles a la ocurrencia o a los impactos definidos en el proceso de cambio climático. A eso le llamamos de condiciones iniciales. Inmediatamente después de conocer el estado actual bajo lo que está en rojo, nosotros analizamos el pasado y decimos, ¿esto es lo que ha venido ocurriendo? Y por eso que cuando hablamos de cambio climático nos tenemos que remontar 40 años atrás o un tiempo mayor, porque si no, no podíamos tener una idea. No significa que lo que haya pasado lo que haya ocurrido en el pasado vuelva a ocurrir en el futuro, pero necesitamos entender ese comportamiento desde el punto de vista científico. Posteriormente a eso, nosotros hacemos un análisis al futuro y generamos los famosos modelos conceptuales. Cuando se habla de cambio climático, el que se proyecta al futuro no es solo el escenario. El que debe proyectarse al futuro es un modelo conceptual. En ese modelo conceptual, una de las variables son los escenarios climáticos. Las otras variables son aquellas que debemos llevar en consideración para definir lo que es la famosa vulnerabilidad, que aún no la sabemos cómo debemos hacerla. Entonces, si nos remontamos al pasado y proyectamos este modelo conceptual bajo ese conjunto de variables, es lo que es climatología. Y si proyectamos al futuro, bajo el esquema de prevenir, de anticipar y no de corregir, le podíamos decir adaptación. Pero creo que vamos a tener que diferenciar en lo que es la gestión de riesgos y la adaptación pensando en el futuro. Pero pensemos este término de adaptación en el esquema de prevenir aquellos impactos. Y entonces viene lo esperado. ¿Cómo hacemos para definir los impactos y yo establecer una gestión de riesgos o una medida de adaptación? Tengo que comenzar, como Alan lo dijo, con la definición de vulnerabilidad. En el esquema del proyecto se consideran 3 factores y es algo que sí está estandarizado. La intervención de la población, la intervención de las autoridades locales y la intervención de las entidades científicas. 3 conceptos principales. La población da la definición experimental de lo que es vulnerabilidad. Ellos dicen, ¿sabes qué? La lluvia afecta mi siembra, la lluvia afecta mi cosecha, la lluvia baja mi rendimiento. ¿Qué tipo de lluvia, qué nivel de lluvia? Sí lo saben. Las entidades científicas se encargan de encontrar, de corroborar y de explicar eso que es recogido por la población. Y las autoridades locales no solamente gestionan que se haga posible, sino tienen que tener un plan de desarrollo, como lo mencionó Ale,
para darle la definición de planificación a la vulnerabilidad. Es realmente lo que a la población le interesa, que es la lluvia, que no le da un buen rendimiento en su cultivo, la que yo debo gestionar como autoridad para que esto se haga sostenible a través del tiempo, es parte de la autoridad local. Y entonces, bajo esa definición de vulnerabilidad, lo que llegamos a definir son medidas de prevención. Estas medidas de prevención la podemos clasificar como gestión de riesgos o como adaptación. Pero hay algo esencial en este proceso. Tiene que haber un comportamiento cíclico en lo que es el establecimiento de un monitoreo. Tiene que haber monitoreo de ese sistema o de ese plan de gestión de riesgos o de esa medida de adaptación. Tienen que haber acciones que se deben tomar en el proceso de la ejecución de esa gestión de riesgos, de ese sistema de riesgos, de esa medida de adaptación, y tiene que haber un seguimiento. Este es un proceso cíclico que al final sí podía darle sostenibilidad y obviamente el desarrollo que se busca a una sociedad. Este es un marco que se ha utilizado en el proyecto y entonces para eso también se ha llevado en consideración, pensando en lo anterior mencionado a través de lo que es la ciencia del cambio climático y la intervención del clima para fines de prevención, lo que nosotros requerimos del comportamiento atmosférico. A corto plazo necesitamos los pronósticos diarios, anticipados. Actualmente se manejan los pronósticos a corto plazo, llamados pronósticos de tiempo, hasta 15 días. En nuestros países creo que aún estamos haciendo los pronósticos hasta 3 o 5 días. Necesitamos conocer de manera anticipada el comportamiento atmosférico a mediano plazo, que son los llamados famosos pronósticos climáticos. Aquellos que nos van a dar los pronósticos anticipados mensuales, bimensuales, estacionales. Si lo relacionamos con agricultura, el clima adecuado para mi periodo de cosecha, de siembra, etcétera, que sí la ciencia de la meteorología lo puede realizar. Y a largo plazo, obviamente, estamos hablando de lo que es las proyecciones de escenarios climáticos. Eso es, digamos, la variación temporal en lo que debería focalizarse el análisis de vulnerabilidad y cuando hablamos de cambio climático e incluir el concepto variabilidad climática y cambio climático. Y obviamente estas escalas de tiempo están relacionadas, ¿no? Y se soportan unos a otros. Existe una metodología de cambio climático que si bien es relacionada con lo que es, no voy a explicar porque me han dado un tiempo limitado. Entonces, el estudio de cambio climático tiene 3 partes principales. Uno es la caracterización climática, que sería bajo la metodología de cambio climático conocer el estado actual. Y en ese proceso se identifican la variabilidad climática, el comportamiento de los eventos extremos. Sí se identifican los eventos extremos para explicar la física de ellos, para hacer el proceso de pronóstico y anticipación de ellos. Eso incluye la caracterización climática. ¿Qué es lo que ocurre con el Niño, por ejemplo? El Niño es un evento extremo, pero el Niño aún tiene impactos diversos en todos los países. No siempre el Niño ocasiona lluvias en un lugar y sequías en el otro. Comparemos los impactos del Niño 82, 83 y 97 y 98 y veremos que los impactos no son los mismos. Todo eso se define en la caracterización climática, con series de tiempo larguísimas. Y después se hace un análisis de tendencia para identificar aquellos eventos extremos que están relacionados con la actividad humana. Por ejemplo, noches frías. Antes tenía en el invierno 5 noches frías seguidas. ¿Y ahora cómo están esas noches? ¿Son 5 días aún o ahora son 3? Tenía horas de sol de 8 horas. ¿Ahora cómo son? ¿Siguen siendo de 8 horas? ¿Son de 12 horas? ¿Cómo ha cambiado eso? Son indicadores que están relacionados directamente con diversas actividades humanas. Eso se hace en el análisis de tendencias. Yo no he colocado una figura, pero hubiera sido genial mostrarles que es un análisis de tendencias. Y finalmente, para después generar los escenarios. La parte climática no acaba en la generación de los escenarios. Ella continúa en la identificación de los impactos y es ahí que se aplica lo que es la investigación científica aplicada. Para todo este proceso, obviamente, hay que hacer uso de datos, información, por eso que la información en la región debe ser, intercambiada,
debe ser compartida, y cuando hablamos de datos nos estamos refiriendo a los datos desde el punto de vista climático e información, toda aquella información que es proveniente de las percepciones locales. Todo aquello que ustedes mencionen desde que tenían 5 años hasta la actualidad es información valiosa para reconstruir esas series temporales que faltan, ¿sí?, como información climática. Metodologías y tecnologías en cambio climático se debe incluir, de hecho, modelamiento numérico, ¿sí?, y un sistema computacional. Obviamente el cambio climático, por su definición de ser un proceso a escala global, tiene que pasar por un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades, y un ejemplo de ese hemos tenido hoy en la charla de Alan, donde hemos aprendido algunos conceptos adicionales a lo que nosotros manejábamos. Y obviamente el intercambio nacional e internacional. ¿Qué es lo que tiene de contribución el PRA como proyecto a la definición para los enfoques de vulnerabilidad? Si partimos del concepto de vulnerabilidad y bajo lo que nosotros ya hemos definido, que intervienen 3 componentes, las autoridades locales, la población y las entidades científicas, el proyecto PRA, digamos, ha trabajado en conjunto en los 4 países con las autoridades y con la población a través de herramientas sociales. Las herramientas como el CBCA y el CRISTAL, que han permitido levantar esa información de lo que ellos identifican como necesidades y problemas. ¿Qué nos han dado ellos? Y en parte las entidades científicas han utilizado información científica en los lugares de estudio. Con el CBCA y CRISTAL se han identificado aquellas necesidades que las podemos interpretar como vulnerabilidades, porque es lo que les está ocurriendo a ellos en el proceso temporal en función al clima. Y con los datos e información se han definido los impactos. Y aquí quiero mencionar que lo que la población identifica como un problema respecto al clima debe ser cuantificada desde el punto de vista científico, y a eso le llamamos los impactos. Los impactos no son los mismos, los impactos son diversos. En ese sentido, se han establecido por ese lado, trabajando con la parte social, usando esas herramientas sociales, y por el otro lado, usando la data científica y definiendo los impactos, se han establecido en ambos casos lo que se le ha llamado las medidas de adaptación. Esas medidas de adaptación, pensando en la parte social, han sido pensando en la vulnerabilidad social, en la vulnerabilidad económica, en la vulnerabilidad cultural, en la vulnerabilidad inclusive turística. Aquí ha habido un estudio relacionado con el turismo, en el Antisana, en vulnerabilidad de salud. Y pensando en el aspecto científico, lo que ha hecho el PRA es definir los impactos del clima en el sector agrícola relacionados con seguridad alimentaria. Esa, digamos, es la contribución del PRA a ese enfoque de vulnerabilidades. Lo que nos falta a nosotros, y se ha identificado en el proceso, es la integración de la información proveniente de las entidades científicas con la información proveniente de la parte social, y como está descrita en la metodología de cambio climático. Eso aún sigue siendo un reto en la región, ¿no? Entonces, esas medidas de adaptación, pensando en aquellos aspectos sociales, económicos, etcétera, podemos decir que son medidas de adaptación a corto y mediano plazo. Son aquellos que se han identificado como necesidades en la población y se ha implementado una medida, se ha implementado una solución. No estamos hablando en este caso de sostenibilidad porque no se ha hecho el estudio de proyección, ni hacia el futuro ni hacia el pasado, para entender cómo le damos la sostenibilidad. Y en aspectos de largo plazo, de información proveniente de la parte científica, podemos decir que son medidas de adaptación relacionadas con el largo plazo, porque sí se ha considerado el análisis de tendencias de aquellos eventos que se relacionan con agricultura, y también se ha considerado los escenarios climáticos proyectados al 2030. El PRA ha trabajado con una proyección al 2030. Y en la parte agrícola, digamos, como ya hemos establecido, la parte científica se ha dedicado a trabajar en la parte agrícola para definir vulnerabilidades. Nosotros lo hemos separado en 2 aspectos. El estado actual y el estado futuro. De manera bien somera, el estado actual ha pasado por un proceso de seleccionar aquellos eventos climáticos que tienen o que generan impactos en la agricultura en sus diferentes fases fenológicas. Es diferente el incremento de la temperatura en la fase de floración que en la fase de siembra.
Entonces, se han identificado esos eventos climáticos en las diferentes fases fenológicas de los cultivos. El siguiente aspecto es, ok, identifico los eventos climáticos, me voy al aspecto agricultura y digo, ¿qué le interesa a la población? ¿Le interesa mayor rendimiento? ¿Le interesa tener más agua? ¿Le interesa aprovechar más el suelo? ¿Le interesa tener más cultivos? Eso me refiero cuando digo aspectos de agricultura. Ha pasado por un proceso de definir esos impactos, identifica el evento climático, identifica el aspecto agrícola que va a, digamos, en la que va a trabajar, y si es rendimiento, entonces voy a llegar a la conclusión o analizar el evento climático relacionado con rendimiento. ¿Qué evento climático tiene una relación con el rendimiento? Y finalmente, uso y debe usar la modelización agroclimática. Sin hacer un modelo agroclimático, nosotros no podíamos estar pensando que vamos a hacer una proyección a futuro. Perdón, en el estado futuro se han generado los escenarios climáticos. Es diferente hablar de escenarios climáticos generados a una proyección del 2030, anuales, estacionales o mensuales. Para fines de agricultura, estos escenarios climáticos tienen que tener una resolución temporal de días. Los que trabajan en agricultura saben que los cultivos responden a escalas no más de 10 días. Por lo tanto, mis escenarios deben estar generados en esa resolución temporal. Y obviamente tiene que estar inmersa ya en el segundo paso lo que es la modelización agroclimática para poner dentro de ese todos los parámetros que tienen relación con aquel aspecto agrícola que hemos definido para dar una posible proyección de su comportamiento a largo plazo. Obviamente se genera la proyección proveniente de lo que acabo de mencionar entre la modelización agroclimática, todos aquellos parámetros, se hace la proyección y en función a eso se establecen las medidas de adaptación. Es sí conocido de que nosotros decimos que algunos cultivos que están en 4.000 metros se están moviendo a 5.000, no sé, o más arriba o más abajo. Eso lo sabemos por la recolección de la información en el lugar. Pero es importante, bajo la metodología de cambio climático, integrar esta parte científica con ese conocimiento para decir por qué y a dónde los podemos y qué podemos establecer como medida. Entonces, es lo que se ha hecho en el PRA y espero que se tome como una, digamos, una contribución a este taller donde se van a establecer enfoques para definir la vulnerabilidad o estandarizar algunos conceptos de vulnerabilidad en la región andina. Aquí solo quería mencionar algunos resultados, y creo que ya estamos casi en el tiempo, algunos resultados en Perú, donde por ejemplo se pueden observar, aquí comenzando a la izquierda, tenemos para el cultivo papa y maíz en una de las cuencas de estudio del PRA, donde se observan el área de, digamos, de siembra para un periodo actual. Los dos que están acá a la izquierda, los del medio son para la proyección al 2030. Y lo otro es las áreas donde se podrían sembrar esos cultivos si no hiciéramos una gestión. ¿Qué es lo que iría a pasar? Entonces, es lo que se ha hecho como resultado técnico basado en lo que es la actitud climática y en la utilización de los modelos agroclimáticos para 2 estaciones, para 2 cuencas de estudio del PRA, que, bueno, son estudios que, como mencioné, van a ser compartidos. Y finalmente, yo no quería terminar la presentación sin mencionar, digamos, una especie de conclusión que relaciona lo que es la gestión de riesgos, ¿sí?, desde el punto de vista climático y la adaptación, que bien Alan lo ha explicado durante su discurso y que de repente ahí nos va a llevar a un asunto de discusión que no solamente se trata de escalas temporales, no es una diferencia entre gestión de riesgos a una escala temporal corta y adaptación a una escala temporal larga, sino que hay que incluir en eso algunas otras variables adicionales para que nos lleguen a definir la gestión de riesgos a corto plazo relacionados con eventos anómalos o eventos extremos, pero en función a la física, a la infraestructura, al comportamiento de las personas, al desarrollo de la ciudad, nos van a decir qué tipo de gestión vamos a realizar. Y lo mismo pasa con adaptación, porque en el proyecto tenemos muchas experiencias que se han llamado de adaptación y encaja en lo que es el concepto de adaptación espontánea como una respuesta inmediata a la intensidad y frecuencia de los eventos extremos definidos en las regiones andinas.
Era lo que yo quería mencionar y bueno, con eso acabo mi presentación. Gracias por su atención y bueno, a disposición para preguntas.